Bueno, comenzamos con el sexto módulo, el anteúltimo módulo del taller de residuos. Hoy los voy a presentar yo. Vamos a estar hablando de cálculo de límites máximos de residuos, y las charlas van a estar a cargo de Paulina Marchant y Amalia Poncio. Les voy a contar un poquito sobre ellas nada más. Paulina es ingeniera agrónoma titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene unos 19 años de experiencia en Bayer, en las áreas regulatoria y de seguridad humana, donde ha participado de diversos cursos de especialización. Inicialmente estuvo a cargo de asuntos regulatorios y fue coordinadora del grupo de residuos en Bayer en Chile. Posteriormente se ha desempeñado como responsable de residuos para países de América Latina, y actualmente se desempeña como especialista en seguridad dietética en Bayer para la misma región. Y por el otro lado está la ingeniera agrónoma Amalia Poncio. Está especializada en ciencias regulatorias, se desempeñó como especialista técnico en la Subsecretaría de Alimentos de la República Argentina y como docente en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1996 trabaja para Corteva AgriScience, antes Dow, en el área de asuntos regulatorios, y actualmente es líder de asuntos científicos para el Cono Sur y líder de LMR y tolerancias de importación para América Latina. Además, participa activamente de varios grupos relacionados con la temática, tanto a nivel local como regional. Entre ellos es la coordinadora de nuestro grupo de trabajo de análisis de riesgo y toxicología. Ahora las dejo con Amalia y con Paulina para que comiencen con el módulo. Gracias. Muchas gracias, Mariana. ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve. Bueno, hoy llegamos a nuestro sexto módulo de este taller y el módulo de hoy va a tratar sobre cómo calculamos el límite máximo de residuo. Al principio, bueno, voy a hacer un resumen de conceptos porque un poco este módulo va a integrar distintos conceptos que fuimos viendo a lo largo del taller, y luego vamos a ir al cálculo de residuos en matrices vegetales y las bases conceptuales del calculador, y luego un par de ejercicios que vamos a hacer con Paulina y un resumen final. Entonces, bueno, un poco como repaso, recuerdan que el límite máximo de residuos es la máxima concentración de un residuo de plaguicida expresado en miligramos por kilo, que está legalmente permitido en un alimento o pienso y que puede ocurrir luego de la aplicación del producto fitosanitario siguiendo las buenas prácticas agrícolas. Del mismo modo, la tolerancia de importación es el mismo concepto, solo que se basa en las buenas prácticas agrícolas del país exportador. En ambos casos estamos hablando de estándares legales, son establecidos por las agencias regulatorias. Se establece la buena práctica agrícola crítica, esto es el escenario de peor caso o el uso más intensivo de la etiqueta, que corresponde básicamente a la mayor dosis, el mayor número de aplicaciones, el mínimo intervalo de aplicaciones y generalmente el mínimo periodo de carencia. ¿Por qué generalmente? Porque no en todos los casos hay, por ejemplo, productos que se aplican al suelo o que se aplican cerca de la raíz con el agua de riego, donde el pico de residuos se da en el momento de mayor absorción y traslocación adentro del vegetal. Entonces, generalmente la buena práctica agrícola se da en el menor periodo de carencia, pero en el caso de esos usos específicos, se da cuando se produce ese pico de absorción y traslocación adentro del vegetal. El cumplimiento del límite máximo indica que el producto fue usado de acuerdo a la recomendación de uso de la etiqueta aprobada, no tiene relación con la toxicidad del compuesto. Luego vamos a ver qué datos utilizamos para calcular el LMR y van a ver que no son datos toxicológicos. Las agencias regulatorias consideran la toxicidad del compuesto a través del análisis de riesgo dietario cada vez que un LMR es establecido o adoptado. Siempre previo al establecimiento o la adopción de un límite, las autoridades verifican que la buena práctica agrícola no produce riesgos inaceptables para la salud humana, y eso se hace a través del cálculo del análisis de riesgo.
Y vimos en el módulo 3 de la importancia que tiene armonizar LMR, ¿no? Y esto es sumamente importante, sobre todo para países exportadores, como son nuestros países en América Latina, porque a priori cuando un agricultor define sus programas fitosanitarios no sabe a qué país va a exportar ese alimento, ¿no? Entonces recuerdan que esto se vio en el módulo 3, donde esto es, desde el punto de vista de Estados Unidos, cuán armonizados o no están los límites respecto a Canadá, Japón, Nueva Zelanda, donde la barra celeste implica una completa armonización, la barra naranja implica que está cerca, no está armonizado, pero está dentro de los 0,5 ppm. La barra verde indica que no está armonizado, o sea que la diferencia entre los límites es mayor a ese valor. Y la barra violeta indica que en el país de destino, si el alimento se exporta desde Estados Unidos, no tenemos LMR. Esto que ilustra este ejemplo pasa en todos los países del mundo y pasa en nuestro país, también en Chile y otros. Por eso es tan importante, en general el agricultor se encuentra al exportar un escenario de todos límites distintos o muchas veces límites diferentes, y de ahí la importancia de trabajar para que esto esté lo más armonizado posible. Vimos también que una de las estrategias de armonización de LMRs era definir una buena práctica agrícola crítica. ¿Y esto por qué? Porque la buena práctica agrícola o el uso de la etiqueta depende de la biología de la plaga. A veces una misma plaga puede tener distintos biotipos en los distintos países y podemos encontrarnos con el escenario de tener pequeñas diferencias en los gaps entre un país y otro. El definir una buena práctica agrícola crítica global en todos los casos nos permite tener un LMR armonizado para todos ellos, y es una de las estrategias que se busca. Recuerden siempre que cualquier LMR va a estar sustentado por una evaluación de riesgo dietario. A los fines del comercio, cuanto mayor sea el límite máximo de residuos, mejor vamos a estar en términos de poder ubicar este alimento con distintos patrones de uso. Por supuesto, esto está en sintonía con la evaluación de riesgo. Otras estrategias que se usan, bueno, la realización de paquetes de residuos globales en una única buena práctica agrícola crítica, como vimos recién, la adhesión al Códex Alimentarios. Hay muchos países que adoptan límites de Códex, en nuestro caso Chile, Uruguay, la zona andina, Europa, China también toma límites del Códex, o sea, el Códex es un referente en estos temas, y de ahí la importancia, ¿no?, de trabajar en ese foro y de adherir al Códex Alimentarios. Además, se busca armonizar los criterios internacionales, por ejemplo, idealmente tener una misma forma de agrupar cultivos. Imagínense si distintos países o regiones agrupan los cultivos de forma diferente. Es complejo hacer un paquete de residuo global que atienda a todas las geografías, ¿no? Armonizar los cultivos representativos, armonizar los criterios de extrapolación de un LMR para un grupo. El uso del calculador es una de las herramientas que colabora con esta tan deseada armonización. Armonizar los criterios de análisis de riesgo. En el ámbito del Códex, estas son las fórmulas que se usan para el análisis de riesgo crónico y agudo. Tener regulaciones alineadas con las directrices internacionales y documentos guías de la OECD. Hay también algunas reglamentaciones que autorizan a la mutua aceptación de tolerancia. Nosotros tenemos una reglamentación que rige para el Mercosur. En ese sentido, también en la zona de Asia-Pacífico hay unas directrices sobre tolerancias de importación que llevan a este concepto. También debe verse los comentarios en las notificaciones del el grupo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio. Todos los países que pertenecen a la Organización Mundial de Comercio, cada vez que modifican un límite deben notificar. Entonces el seguimiento de esas notificaciones y dar feedback si es necesario es importante. En estos casos siempre los que dan feedback son los países.
la industria, digamos, puede ser observador en estos foros, pero siempre quienes dan feedback son los países. También la adhesión al Manual de Residuos de Pesticidas, la tercera edición, que es la última disponible, y también el seguimiento de métodos publicados para monitoreo de residuos. Puede darse el caso de haber diferencias por el uso de un método diferente en el país de origen previo a la exportación y en el país que recibe el alimento. Entonces, el hecho de usar métodos publicados también ayuda a colabora con no tener disrupciones al comercio en el momento de comercializarse alimentos. Y vimos que los residuos se caracterizan dentro del paquete del dossier regulatorio a través de distintos estudios, haciendo foco en los residuos de matrices vegetales. Hay 2 estudios que nosotros los conversamos en módulos anteriores. Uno es el estudio de naturaleza de residuo o metabolismo, que fue muy bien explicado por Paulina. El otro es el estudio de magnitud de residuos, que fue explicado por Nilton cuando nos mencionó todas las cuestiones relacionadas al BPL. Y hay también otros estudios que forman parte de estos paquetes globales. Nosotros vamos a hacer ahora en este momento foco en estos 2. Donde en el estudio de metabolismo básicamente nos permite tener la definición de residuos o establecer la definición de residuos para cumplimiento de LMR y la definición de residuos para evaluación de riesgo. En el primer caso, se busca una definición de residuo simple, preferentemente un solo analito, que puede ser el parental, o el parental y algún metabolito mayor, porque justamente el objetivo de esto es hacer monitoreo de alimentos al momento del comercio. Por eso se busca simpleza para corroborar que el producto fue usado siguiendo la buena práctica agrícola. La definición de residuos para evaluación de riesgo tiene otro objetivo, que es analizar el riesgo al consumidor, y entonces puede contener metabolitos adicionales que potencialmente contribuyen al riesgo dietario debido a que estén en una alta cantidad, digamos considerando una traza, en este caso sería un metabolito mayor, o debido a que su toxicidad relativa al parental sea igual o mayor. En esos 2 casos, estos metabolitos o degradados forman parte de la definición de residuo para evaluación de riesgo. Yo aquí les puse como ejemplo el spinetógram, que es un ingrediente activo, donde cuando miramos la definición de residuo para cumplimientos de LMR, la definición de residuo contempla solo el parental en sus factores J y L, mientras que cuando vamos a la evaluación de riesgo mira no solamente el parental, sino también 2 metabolitos mayores que deja esta sustancia al ser usada sobre alimentos. Y todo eso se mira al realizarse el análisis de riesgo. Por otro lado, vimos que están los estudios de magnitud de residuos, donde se realizan a la buena práctica agrícola crítica. Ya dijimos que era la dosis máxima, máximo número de aplicaciones, mínimo intervalo de aplicaciones y el periodo de carencia que corresponda al pico de residuo en el alimento. Estos ensayos son ensayos supervisados a campo. Supervisados quiere decir que están hechos bajo buenas prácticas de laboratorio. Esto se explicó muy bien en el módulo anterior, son una serie de procedimientos estándar, SOPs o POEs, los van a ver, que se establecen para cada paso del protocolo, la calibración de los equipos, bueno, la aplicación, todo esto está hecho bajo condiciones muy controladas, el desvío de la aplicación debe estar en un determinado rango, el muestreo tiene que hacerse con sumo cuidado para evitar contaminaciones, el envío, si es hecho a otro país, en general lleva data loggers que registran las temperaturas máximas y mínimas de las muestras durante todo el transporte, bueno, en fin, una serie de cuidados que fueron muy bien explicados en el módulo pasado y que hacen a que podamos asegurar la integridad de este dato y la repetibilidad del resultado. Son realizados por personal entrenado en BPL, son realizados por entidades acreditadas, por BPL,
organismo que acredita en nuestro país y quien representa a la OECD es el Organismo Argentino de Acreditación, llevan protocolos detallados, llevan un cuidadoso registro y almacenamiento de todos los datos crudos, desvíos, enmiendas, llevan auditoría en al menos una de las fases críticas del estudio y utilizan métodos validados, donde esto es sumamente importante. Se fortifica en general la matriz con una cantidad de activo y se hacen las recuperaciones, y si esas recuperaciones no están en un determinado rango, no se realiza la corrida analítica en la matriz que queremos valorar, ¿no? Entonces, toda esta serie de cuidados justamente hacen a la integridad de ese dato con fines regulatorios. Y bueno, los estudios se generan en diferentes áreas para incorporar variabilidad. Vamos a tener casos, van a ver, de estudios hechos a cosecha final. Esto puede ser, por ejemplo, un herbicida en girasol, donde se utiliza temprano en el ciclo, porque lo que queremos es controlar malezas que van a competir con el cultivo por agua, luz y nutrientes. O podremos encontrar también curvas de declinación, como pueden darse en el caso de un insecticida en frutas. Acá en el ejemplo de la gráfica, que es una curva de declinación directa, ven que los puntos de muestreo son el día de la aplicación, al día 7, al día 14, 21 y 28. Esta es una curva típica de 5 puntos, como muchas de las que podemos encontrar en nuestros estudios regulatorios. Y ahora sí, hasta acá fue un poco como un resumen de todo lo que ya vimos en los módulos anteriores. Y ahora sí vamos al tema de hoy, que es el calculador. Acá en el link van a encontrar el calculador con sus hojas y la guía de usuario y el white paper donde explica toda la parte estadística. Y este calculador fue desarrollado por el grupo de expertos de la OECD que trabaja en residuos, justamente con el objetivo de colaborar con la armonización. ¿Y por qué se desarrolló este límite? Porque hasta ese momento, por ejemplo en la zona del NAFTA, había 5 métodos distintos que podían aplicarse para calcular LMRs, en la zona de Europa había 3, bueno, según cómo eran la distribución de los datos de residuos podía usarse un método y otro. De allí que el grupo de expertos desarrolló esta calculadora que contempla todos los casos, fue ampliamente adoptada, actualmente es utilizada por todas o casi todas las agencias, implementa en forma práctica métodos estadísticos sólidos, su uso es simple y no requiere conocimientos de estadística profundos por parte del usuario. El objetivo de la calculadora es producir un LMR en el percentil 95 de la distribución subyacente de datos de residuos, asume una distribución de tipo normal en forma de campana de Gauss, y por ejemplo, si el límite estuviera en el promedio más 2 desvíos estándar, en el caso del ejemplo graficado en esta gráfica, tendríamos un 98% de las muestras por debajo de este valor y solamente un 2% por arriba. Luego vamos a ver cuáles son en dónde establece el límite la calculadora, ¿no? Pero básicamente se utiliza para todas las distribuciones de los datos. Y un tema importante a mencionar es que es sumamente conservadora. Para set de datos de 16 a 20 datos, que es un set de datos grande, considerando datos de registros, el LMR propuesto utilizando la calculadora está generalmente por debajo de 2 veces el punto más alto de la nube de datos en los estudios de residuos. Si tenemos 10 o más datos en el conjunto de datos o set de datos, el 95% de los LMR propuestos usando la calculadora es inferior o igual a 2 veces el punto de residuos más alto observado en la nube de datos. Si tenemos menos de 10 datos, la posibilidad de que el LMR exceda 2 veces el punto de residuo más alto, o incluso 3 veces, podría ser en rara ocasión, puede suceder que exceda estos valores dependiendo de la variabilidad inherente al set de datos.
Esto es importante que sea así porque son datos muy variables por naturaleza. Ustedes imagínense que estamos valorando trazas que son partes por millón, cantidades muy pequeñas de un compuesto o de un analito en una matriz. Por eso es tan importante que el límite tenga en cuenta y la calculadora tenga en cuenta todas estas variaciones, ¿no? Y de allí fíjense cuán conservadora es la calculadora al contemplar todos los casos y más allá de la cantidad de datos que tengamos disponibles. Y básicamente el uso de la calculadora es muy sencillo, pero los inputs al sistema dependen de la correcta interpretación de los datos de residuos con base científica. Es muy importante, o sea, la herramienta es simple en su output, pero en el input es muy importante que sea hecho por una persona científica especializada en residuos, porque los datos que nosotros ingresemos a la calculadora sí pueden producir variaciones en el output. Entonces, respecto a la selección de datos, recuerdan que los datos tienen que corresponder a la buena práctica agrícola crítica, cubrir ese escenario de peor caso de la etiqueta. Se pueden complementar con datos que cumplan la regla del 25%. Esta regla establece, digamos, la incorporación, la posibilidad de incorporar datos que estén por encima o por debajo del 25% en una de las variables de la gap crítica. Esto está mencionado en la OSD 509 y aquí está el documento guía que también lo menciona. Si quieren profundizar, yo los invito a mirar esos documentos y leerlos, que son muy interesantes. También podemos considerar proporcionalidad de dosis. Entre 0,3 y 4, la dosis máxima de etiqueta, se considera una proporcionalidad lineal, con lo cual ese criterio también puede ser utilizado para incorporar datos en el calculador. Y además podemos juntar datos entre cultivos del mismo grupo. Por ejemplo, si tuviéramos 4 datos en manzana y 4 datos en pera de una misma gap, podríamos unirlos, o también podríamos considerar para una misma cultivo y gap crítica datos de diferentes regiones. Entonces, un poco acá, lo que es importante tener en cuenta es que esto requiere un conocimiento científico muy profundo. Lo hace la gente que sea digamos, especializado, nuestros científicos que se han especializado en eso, y es muy importante este criterio a la hora de considerar qué datos pueden incorporarse o no juntos en el calculador. Respecto al número de datos, 3 es el número mínimo de datos que el calculador acepta. Si tenemos 2 datos de residuos no podemos establecer el límite usando esta calculadora. Entre 3 y 7 datos se considera un set de datos pequeños, entonces van a ver que la herramienta va a arrojar una frase que dice el MR estimado con alta incertidumbre. Idealmente deberíamos tener 8 datos o más. Los valores que en el conjunto de datos están en el límite de cuantificación o por debajo del mismo, se cargan en la calculadora en el valor del límite y se coloca un asterisco que le indica a la calculadora que se trata de lo que llaman censor data. La traducción no tiene sentido, en nuestro idioma sería datos censurados, en realidad se refiere a datos que están en el límite o por debajo del límite. Cuando hablamos del límite, esto depende del método analítico y de la combinación activo-matriz. Puede variar a las técnicas actuales entre 0,01 hasta 0,1, ¿no? Dependiendo vamos a encontrar diferentes LOQ. 0,01 es el más típico, pero van a encontrar 0,05 y hasta podrían llegar a encontrar 0,1. En esos casos recuerden siempre poner el asterisco en la calculadora. Y respecto a la decisión sobre los outliers, este es otro punto importante. Es muy común en las nubes de datos de residuos que se ve desde el día de la aplicación cómo declinan y de pronto aparece un punto que está fuera de la tendencia. Entonces la decisión
Sobre si descartar o no los outliers, nuevamente es una decisión científica, tiene que tener una justificación robusta. A veces nuestros científicos vuelven al estudio y se fijan si pasó algo en ese momento. En el estudio a veces aplican consideraciones estadísticas, pero es algo que tiene que ser una decisión científica tomada en forma robusta. No es que felizmente se pueden descartar outliers sin un criterio sólido. Respecto al output del sistema, como les mencioné recién, es automático. Entonces, bueno, para lo que le llaman fully censored datasets, o sea, cuando todos los valores están por debajo o en el límite de cuantificación del método analítico, el límite se establece en el nivel de cuantificación del método analítico y no es necesario usar la calculadora. Si tenemos set de datos que tienen más de un límite de cuantificación, siempre el límite máximo de residuos va a estar en el valor del mayor límite. Cuando tenemos datos donde, como en este caso del ejemplo, no están en el límite de cuantificación, sino que son datos de residuos medidos, la propuesta de límite máximo de residuos se realiza considerando el punto de residuo más alto, el promedio más 4 desviaciones estándar. Cuando tenemos muchos valores por debajo del límite de cuantificación o en el límite se aplica este factor de corrección por 3 veces el promedio. Siempre fíjense que en el caso del ejemplo acá no tenemos ningún valor en el límite de cuantificación, con lo cual lo que el programa toma para calcular el límite es el promedio más 4 desvíos estándar, que sería 4.3 en este caso. Y luego el programa redondea, en general redondea para arriba. Cuando hay una cifra decimal, por ejemplo, si acá hubiera dado 5.1, probablemente hubiera redondeado en 5. O sea, generalmente redondea hacia arriba, pero cuando hay un decimal, redondea hacia la cifra más cercana. Todo eso está muy bien explicado en el white paper, que los invito a leer, donde están todos los detalles que los expertos consideraron cuando se desarrolló esta herramienta. Y aquí, bueno, ya pasamos a la parte divertida, que son los ejercicios. Así que, bueno, adelante, Paulina. Perdón, estaba en mudo, perfecto. Bueno, muchas gracias, Amalia. Entonces, acá quisimos traer algunos ejercicios para que ustedes les vamos a dar unos minutos, unos 5 minutos. La idea es que ustedes puedan, con estos conocimientos, con esta información que Amalia ha compartido, ustedes puedan visualizar algunos casos que tenemos en la vida real, en los cuales nos enfrentamos para poder entonces establecer los límites máximos de residuos. Y este primer ejercicio, como vemos acá, se trata de la aplicación de un herbicida en el cultivo girasol. La dosis que vemos acá es de 500 cc por hectárea del producto formulado, y la dosis del ingrediente activo, en este caso es un equivalente ácido, es de 8,22 gramos de equivalente ácido por hectárea. Se realiza solamente una aplicación, como vemos también en los datos que están a la izquierda, y los muestreos han sido realizados entre 116 y 129 días después de la última aplicación, days after last application. Tenemos que el límite de cuantificación de la metodología analítica es de 0,01 miligramos por kilo, y por tanto un límite de detección estimado de 0,003 miligramos por kilo. En este caso, tenemos que tener presente, como estamos hablando de establecer un límite máximo de residuo, tenemos que considerar entonces la definición de residuos para ese fin, y en este caso es solamente el compuesto parental, es decir, el ingrediente activo que está presente, el compuesto original.
Entonces a la derecha ustedes van a ver una tabla con los resultados de los ensayos supervisados a campo. Tenemos en la primera columna las diferentes muestras evaluadas, en la segunda columna se indica el ensayo, entonces podemos ver que tenemos ensayo ARG 2, Argentina 3, Argentina 4, Argentina 5, 6 y 7, y tenemos tratamientos, tratamiento 1, tratamiento 2, etcétera. Tenemos los días después del tratamiento, days after treatment, ¿sí? Y tenemos los valores del ingrediente activo expresados de dos formas diferentes. Tenemos el valor del ingrediente activo AAA expresado como metil, y tenemos el valor del ingrediente activo AAA expresado como equivalente ácido. Entonces, en este caso, esto ocurre generalmente para varios herbicidas que los productos, la molécula, viene de una manera, es cierto que sea más estable en el producto, con una serie de características, por lo tanto la molécula, ustedes ven la composición, el producto va a venir como AAA-metil, pero el residuo siempre se evalúa en el equivalente ácido, es decir, la molécula AAA en su forma ácida sin digamos, el enlace con el grupo metil. ¿Bien? Entonces, bueno, teniendo estos datos acá, ustedes pueden ver los resultados que están ahí en las dos columnas, y las preguntas entonces para ustedes serían, para la propuesta del límite máximo de residuos, las preguntas que están ahí en el sector izquierdo azul, primero, definir si es necesario usar el calculador de la OSD, como vimos anteriormente, y lo otro también es cuál sería el valor del límite máximo de residuo a proponer. Bien, entonces si les parece, les damos algunos minutos para que ustedes puedan mirar los datos, reflexionar al respecto, ver los antecedentes que fueron compartidos, y entonces volveríamos en un par de minutos para ver el análisis de este ejercicio. Amalia, no sé si quieres complementar con algo. Está perfecto, Paulina. Pueden también, si quieren ir, si alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta, si hay alguna duda, también pueden aprovechar. La idea es que esto sea algo dinámico, que ustedes aprovechen esta ocasión para realmente sacar provecho a todos estos conceptos que se están compartiendo.
No sé si ya alguno tiene alguna propuesta de respuesta para compartirnos. Amalia, te comento que en el chat Irene está comentando que, de acuerdo a lo que vieron con vos, no sería necesario usar la calculadora y el LMR es el LOQ. Tal cual. Bueno, ahora vamos a tal cual, como mencionó Irene, es así. En este caso, fíjense que todos los valores están en el LOQ. Pusimos el asterisco, muy importante poner el asterisco acá, para que el programa reconozca el LOQ aquí. En este caso no es necesario usar el calculador. Fíjense que si lo usáramos nos daría el nivel del LOQ. Si acá fuera un set de datos que tendría distintos LOQs, siempre tomaría el LOQ mayor. Así que tal cual, no vale la pena ni siquiera usar el calculador, ¿no es cierto? Y ahora vamos al segundo ejercicio. Este es un cultivo de uva, también un producto formulado que se aplica a una dosis de 150 centímetros cúbicos por hectárea. La dosis en gramos de activo por hectárea es 30. Son 2 aplicaciones de 30 gramos de activo por hectárea con un intervalo de 21 días entre ellas y el periodo de carencia es 14 días. En este caso, la definición del residuo para cumplimiento de LMR es la suma del parental más un metabolito expresado como parental. Entonces aquí tenemos, cuando miramos los datos, tenemos 10 ensayos, algunos de ellos acá está la dosis, algunos de ellos tienen una dosis de 30, de 25, 28, aquí tenemos los números de aplicaciones en cada uno de los ensayos, acá tenemos los intervalos entre las aplicaciones, y acá tenemos los muestreos a los 7 días, el valor del parental y del metabolito a los 7, 14, 21, 28 días, o sea, los primeros 3 ensayos son curvas de declinación, y los últimos ensayos ven que son cosecha final a los 14 días. Entonces, la pregunta de este ejercicio es, para la propuesta del LMR, ¿qué ensayos pueden ser considerados? Hay algunos de estos que van a poder ser y otros que no. Entonces ustedes van a tener que tomar esa decisión. ¿Cuáles van a poder ser considerados? ¿Qué moléculas deben ser consideradas? ¿Qué datos de residuos deben ser seleccionados? Así que bueno, les damos, son 17:43, unos 5 minutitos, o a medida que vayan teniendo los resultados, los vamos compartiendo y lo vamos haciendo entre todos.
¿Querés que lo vayamos viendo, Amalia? Paulina. Dale. El ensayo 9 me parece que no lo consideraríamos, si no estoy equivocada. Acá Eda dice que hay un problema en el ensayo 3. Bueno, no sé, Ligia menciona el ensayo 9. Sí, bueno, no sé, Paulina, si querés ver cuál haríamos. Paulina, estás en mute, no te estamos escuchando. Gracias. Ahora sí. Bueno, lo que estaba comentando es que lo primero que tenemos que ver, obviamente en los ensayos de residuos, es que la recomendación de uso, la GAP, que está considerada en el ensayo, sea representativa y cubra la GAP que nosotros tenemos la intención de colocar en la etiqueta. Entonces, como vemos a la izquierda, en las letras negras, tenemos ahí la recomendación de uso. Y si vemos la dosis del ingrediente activo es de 30 gramos de ingrediente activo por hectárea, 2 aplicaciones con un intervalo entre aplicaciones de 21 días y el periodo de carencia objetivo es de 14 días. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es ver de todos estos ensayos, nosotros tenemos acá 10 ensayos disponibles, cuáles de ellos permiten que nosotros o pueden ser utilizados porque están cubriendo la GAP. Entonces, si vemos en color amarillo, tenemos estudios, tenemos ensayos que están exactamente de acuerdo a la GAP, a la recomendación de uso que queremos colocar en la etiqueta. 3 gramos de ingrediente activo por hectárea, 2 aplicaciones, un intervalo de 14 días, y en todos estos 6 estudios tenemos mediciones en un periodo de carencia de 14 días, que son los días después del último tratamiento. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, todos estos ensayos que están con amarillo directamente tienen exactamente la misma GAP y por lo tanto podemos considerarlos para el establecimiento del límite máximo de residuos. Luego abajo, como vamos a ver, tenemos otros 4 estudios que tienen algunas variaciones. Por lo tanto, vamos a tener que mirar aquellos criterios internacionales. En este caso, vamos a mirar el criterio de variabilidad del 25% con relación a la dosis. Entonces, como podemos ver, con color verde, están marcados aquellos ensayos, el ensayo 8 y el ensayo 10, que si bien tienen dosis menor a la que es objetivo en la etiqueta, si ven el ensayo 8 presenta 28 gramos de ingrediente activo por hectárea y el ensayo 10 presenta 35 gramos de ingrediente activo por hectárea. Sin embargo, esta variación está dentro de la regla del 25%. Nosotros teniendo una dosis objetivo en la etiqueta de 30 gramos de ingrediente activo por hectárea, nuestra dosis en los ensayos podría variar entre 23 y 37 gramos de ingrediente activo por hectárea. Con eso estaríamos dentro de este más o menos 25% y los ensayos serían considerados válidos, aplicables. Sin embargo, recuerden que esta regla indica que solo uno de los parámetros puede variar. Bien, los demás parámetros de la GAP se tienen que mantener constantes. Por eso que los ensayos 8 y 10 también los podemos utilizar, porque si ustedes se fijan, solo está variando la dosis, el número de aplicaciones sigue siendo 2, el intervalo entre aplicaciones sigue siendo 21 días, y el periodo de carencia sigue siendo 14. En cambio, cuando vemos los ensayos 7 y 9, a pesar de que la dosis también está dentro de lo que el porcentaje de variabilidad permite, porque tienen una dosis de 25, recuerden que el rango sería entre 23 y 37, por lo tanto esos ensayos desde ese punto de vista podríamos considerarlos,
Pero si ustedes se fijan en el ensayo 7, también varía el número de aplicaciones, donde tenemos solo una aplicación en vez de dos. Por lo tanto, no podemos tener en cuenta ese estudio debido a que están variando dos parámetros de la recomendación de uso. Por lo tanto, no podemos aplicar el criterio de variabilidad. Y lo mismo ocurre en el ensayo 9, donde si bien la dosis de 25 sería aceptada, tampoco lo podemos considerar porque el periodo de carencia que fue evaluado fue de 10 días y por lo tanto también ahí tendríamos dos parámetros variando, lo cual no está dentro del criterio del porcentaje de variabilidad del 25%. Bien, entonces como primera conclusión, los ensayos que podríamos utilizar son aquellos que están aquí marcados en amarillo y en verde. Bien. Ahora vamos a mirar la segunda pregunta que tenía relación con qué moléculas tenían que ser consideradas. Si vemos acá a la izquierda, la definición de residuo para establecer el límite máximo de residuos considera que tenemos que tener en cuenta el compuesto parental y el metabolito 2. Entonces ahí tenemos las columnas con el compuesto parental y el metabolito 1 y metabolito 2. Entonces en este caso, aunque nosotros tenemos los datos de residuo para el metabolito 1, no fue considerado relevante para establecer el límite máximo de residuo. Por lo tanto, tenemos que sumar los valores que se encuentran en la columna de compuesto parental con la columna de metabolito 2. Sin embargo, estas columnas solo pueden ser sumadas siempre que los valores del metabolito estén expresados en la masa del compuesto parental. Vamos a ver una imagen a continuación, una vez que terminemos este ejercicio, para explicar un poco más este concepto. Eso lo vamos a ver posteriormente. Y lo que tenemos entonces es que nosotros, los valores que vamos a ingresar en la calculadora de la OSD, van a ser aquellos de la columna final, que obviamente no estaba en la primera tabla del ejercicio, donde nosotros sumamos el residuo de compuesto parental más el residuo del metabolito 2 expresado como parental. Entonces, si ven en la primera línea, el compuesto parental es 0,1, el metabolito 2 es 0,02, por lo tanto, el valor de residuo que tenemos que considerar para el LMR es de 0,12. ¿Bien? Bueno, ahora, si ustedes observan también, tenemos ensayos que son de curva de degradación, que son los 3 primeros ensayos, y tenemos los otros ensayos que no son curva, que solamente son determinación de punto a cosecha. Como explicaba muy bien Amalia, no siempre es necesario realizar curva de degradación, para eso hay criterios también que están establecidos internacionalmente, pero en este caso tenemos digamos, escenario en el cual tenemos de ambos tipos de residuos, de datos, los cuales se pueden combinar sin problema. ¿Bien? Y si se fijan, bueno, de una curva, ¿qué datos de residuo vamos a tener en cuenta? Entonces, si nosotros vemos la recomendación de etiqueta, ya verificamos que que los parámetros de la GAP cumplen, podemos ocuparlos, y el periodo de carencia es de 14. Entonces, si nosotros vamos al ensayo 1, vemos que en los 14 días el residuo fue de 0,07, a los 21 días de 0,07 también, y a los 28 días de 0,05. Bueno, tenemos que considerar en este caso el valor que corresponde al que vamos a colocar en la etiqueta, que es de 14 días y será 0,07. Pero en el ensayo 2 se da una situación que no es, digamos, poco frecuente, ocurre en varias ocasiones, y si ustedes se fijan, en el ensayo 2, los datos a los 7 días nos dio 0,18, a los 14 días nos da 0,11, a los 21 días 0,13 y a los 28 días 0,07. Entonces, si se fijan, el valor de residuo que tenemos a los 21 días es mayor que el que tenemos a los 14 días. Esto puede ocurrir
especialmente cuando trabajamos con moléculas que tienen metabolitos, que están considerados los metabolitos. También puede ocurrir con moléculas que no están considerados porque estamos hablando de estudios de residuos, que son estudios biológicos, y por lo tanto siempre pueden ocurrir estas variaciones, no es, digamos, algo extraño. Y en este caso, lo que nosotros tenemos que considerar siempre es el dato de residuo a partir del periodo de carencia de interés. Entonces nuestro periodo de carencia es 14, pero en este caso, como tuvimos un nivel de residuos mayor en el día 21, tenemos que considerar el valor de residuos del día 21. Bien, de esta manera nosotros vamos a estimar un nivel de residuos que, aunque el agricultor, porque tenemos que entender que el periodo de carencia es los días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Por lo tanto, si nosotros en la etiqueta colocamos un periodo de carencia de 14 días, puede perfectamente ocurrir que un agricultor aplique con 21 días, 28 días, 30 días o quizás cuántos días antes de cosecha. Por eso, cuando se da esta condición, nosotros tenemos que colocar el mayor residuo después o a partir del periodo de carencia de interés. Y en este caso es 0,13, que ocurrió a los 21 días. En el ensayo 3 tenemos ahí marcado cuál es el residuo de los 14 días, y está bien, no tenemos residuos mayores posteriormente. Y finalmente tenemos los ensayos 4, 5 y 6, donde fueron puntos a cosecha solamente, y muy bien, porque no era necesario realizar curvas. Y entonces tenemos los niveles de residuo ahí que corresponden a la suma del compuesto parental y el metabolito 2. ¿Bien? Entonces, creo que respondimos todas las preguntas, Amalia. Eran las preguntas que estaban realizadas, ¿cierto? Están en... Estaba viendo el chat, acá Liana pregunta, ¿los 14 días después de la aplicación de los ensayos de curva se pueden usar para aumentar el N en el cálculo del LMR? Claro, justamente no hay que hacer curva en todos los casos, usualmente Claro. el 50% solamente, ¿no? De estos 6 datos en amarillito tenemos el 50% curva y el 50% cosecha final. Y disculpen, y también vamos a considerar los datos que están en verde. Los datos que están en verde son ensayos que también contribuyen a los datos que tenemos, también están en 14 días y pueden ser utilizados también en representación, digamos, porque la variabilidad en la dosis está dentro del rango de la regla del 25%. Así es que el valor de 2,35 y de 0,23 también los utilizamos en el cálculo del LMR. Perfecto. Podemos pasar a la explicación, Amalia, si quieres, gracias. Entonces, bueno, ¿cómo es que tenemos que considerar los resultados de residuo cuando estamos tratando, ¿cierto? Cuando la definición de residuo incluye metabolitos. Entonces acá tenemos una tabla donde, si se fijan en la primera columna, tenemos digamos, el compuesto parental, tenemos el metabolito M01 y el metabolito M02. En la segunda columna tenemos el resultado de residuo que se obtuvo de cada uno de esos compuestos, expresados en la molécula misma, ¿no? Entonces, si ustedes ven, en la segunda columna tenemos distintas moléculas, ¿no? Tenemos la molécula parental, que tiene, ahí está, se fijan, tiene un diagrama, y tenemos un valor de 0,045 miligramos por kilo. Tenemos el metabolito M01, que si se fijan tiene otra estructura molecular, tiene un residuo de 0,015 miligramos por kilo. Y tenemos el segundo metabolito M02, que también tiene una estructura molecular diferente y que tiene 0,016 miligramos por kilo. Entonces, estos valores que están aquí, que están expresados
específicamente como miligramos de la molécula misma, no podemos sumarlos, porque son moléculas diferentes, tienen estructuras moleculares distintas, por lo tanto, no podemos sumar una cosa con otra que no coincide. ¿Bien? Para poder sumar estos niveles de residuo y hacer esa suma que mostramos en el caso anterior, nosotros tenemos que transformar la masa en masa equivalente del metabolito. Entonces, para eso, existe lo que a la derecha, como vemos, lo que se habla de factor de conversión. Y el factor de conversión es la masa molecular del compuesto parental dividido por la masa molecular del metabolito. Entonces, para expresar el resultado en equivalentes del parental, ese resultado que nosotros tenemos del metabolito lo tenemos que multiplicar por un factor de conversión. Por tanto, dependiendo de la masa molecular, hay veces que tenemos metabolitos que tienen menor masa molecular que el parental, otras veces tenemos metabolitos con mayor masa molecular, por lo tanto el resultado final va a depender de ese factor de conversión, si aumenta el nivel de residuos que tenemos o disminuye. Bueno, en estos dos casos, el valor, al multiplicarlo por el valor de conversión, aumenta. Si se fijan, el metabolito M01 obtuvimos un residuo de 0,015. Entonces, al multiplicarlo por el factor de conversión, lo llevamos a lo equivalente en masa del material parental y quedan 0,02. Lo mismo ocurre con el metabolito 0,2, el valor de 0,016, lo multiplicamos por su factor de conversión y nos queda un valor de 0,019 miligramos por kilo. Entonces, cuando nosotros expresamos los valores de metabolitos, y a eso se refiere cuando dice expresado como material parental, nosotros entonces estamos llevando esas cantidades todas al equivalente en la molécula parental. Y ahí ven ustedes las tres cajitas que están en verde, que están mostrando en el fondo que ya llevamos el equivalente al masa de parental, y solo ahí podemos sumar finalmente los niveles de residuo. Entonces, en este caso, como está indicado abajo, el resultado de residuo total para este ejemplo es de 0,084 miligramos por kilo, que es la suma del parental con el metabolito M01 y M02 expresado como parental. Entonces, esa es la forma en que nosotros tenemos que interpretar los datos de residuo, y cuando vayamos a seleccionar los datos de residuo de un estudio, tenemos justamente que cuidar que si estamos con metabolitos, estos deben estar expresados en la masa del parental para poder hacer la suma cuando eso corresponda a la definición de residuos. ¿Bien? Vamos, Amalia, a la siguiente. Bueno, y esto es finalmente, ¿se acuerdan que habíamos seleccionado, llevado el metabolito 2, que era el segundo componente? La definición de residuo era parental más metabolito 2, convertimos el metabolito 2 en equivalente ácido parental para poderlo sumar, y esa suma es lo que finalmente se carga en el calculador. En este caso, el calculador redondea un LMR de 5 miligramos por kilo. Entonces, bueno, solo para cerrar, y ahora vemos las preguntas a modo de resumen. Tanto límites máximos de residuos como tolerancias de importación son parámetros legales. Se establecen en base de ensayos supervisados a campo, hechos bajo la buena práctica agrícola crítica. Recuerdan que supervisados es porque son GLP o BPL. El límite máximo de residuo o la tolerancia de importación indican que el producto ha sido aplicado en respeto, de acuerdo con la recomendación de uso de la etiqueta. No tienen relación con la toxicidad del compuesto. Ustedes vieron que para el cálculo del LMR lo que hacemos es cargar los datos de los estudios de residuos. En ningún momento estamos mirando parámetros toxicológicos, pero las agencias regulatorias sí consideran la toxicidad a través de la evaluación de riesgo dietario cada vez que un LMR o tolerancia de importación son establecidos o adoptados. Es importante que los límites máximos de residuos estén armonizados para evitar irritantes al comercio de alimentos.
El calculador de límites máximos de la OECD fue desarrollado como una herramienta más para armonizar LMRs, implementa criterios estadísticos sólidos en forma sencilla, los inputs requieren de un conocimiento científico sólido sobre temas de residuos y el output es automático. Entonces, bueno, eso era lo que teníamos para compartir. Ahora vemos las preguntas. Si quieren verbalmente hacerlas, adelante. Yo voy a dejar de compartir, así nos podemos. Bueno, mientras van llegando las preguntas, simplemente les voy a recordar que la semana que viene, el miércoles 10, es el último módulo, que es sobre comunicación de riesgo, y va a estar a cargo de Claudio Canales, que también es de Anchipia de Chile. Y solo les comento, bueno, Eliana les agradece, que muy clara su presentación a ambas. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda. Si quieren volver sobre los datos para preguntar algo específico, si quieren, bueno, mirarlas después y hacer llegar sus consultas. Bueno. Sí, Eda. No, que veía que estaba la manito de Carla y entonces pensé que no la habían visto, iba a avisar que iba a pedir la palabra. Pero ya que la tengo, yo digo, ¿por qué no se descartó el ensayo 9? Porque los valores son altísimos comparados con los demás ensayos. Vamos a volver a compartir, así los miramos, porque lo lindo es sacarle provecho a los datos. A ver, esperen que estoy tratando de compartir. Acá. Ahí. Acá tenemos. Si nos fijamos en los compuestos, en el compuesto parenteral, nomás respecto a los otros ensayos, ya a los 7 días partimos con un valor muy alto, a los 14 es altísimo comparado con los demás también. Y bueno, para mí ese dato hay que descartarlo, ese ensayo. Bueno, el ensayo 9, el 9 se refiere, ¿no? Acá el No, penúltimo. al 3, ensayo 3. Ah, En realidad después al final termina siendo descartado, porque el 1,9 de la suma parenteral más los metabolitos está descartado, ¿no es así? Si no entendí mal. No, claro. Bueno, vamos a analizar. El ensayo 3 es un ensayo, como explicó Amalia también en los conceptos. Para descartar un ensayo, aunque uno vea que los datos de residuos son muy altos, la condición de outlier, es decir, de un ensayo que uno tiene que sacar fuera, tiene que estar muy justificada. Tiene que realmente mirarse el ensayo, mirar cómo fue conducido, ver si ha habido alguna situación que realmente muestre que el ensayo estuvo fuera de la condición que se busca, o por ejemplo ver también los datos de los controles, si es que hubo alguna contaminación en las muestras control. Esas son situaciones en las cuales uno podría descartar un ensayo. Pero no solamente se descarta el ensayo por el solo hecho de tener residuos más altos. Ahora, ese ensayo 3, si lo vemos ahí, al día 14, tuvo un nivel de residuos de
1,9. Claro, es cierto, es el más alto, es cierto, pero también, si vemos acá, tenemos otro ensayo, que es el ensayo 6, que al día 14 tuvo un residuo de 1,12. Entonces, por el solo hecho, no hay problema. Digamos, como decía, el solo hecho de tener un dato de residuo mayor no da para descartar, porque nosotros también podríamos pensar a lo inverso. Por ejemplo, al inverso decir, este ensayo 1, al día 14 nos dio 0,07, está muy bajo. Uno tiene, ¿no?, la tendencia como a decir, a pensar, estos datos se salen un poco. Está bien, Paulina, entiendo lo que planteas, pero solamente está discutiendo lo del día, a los 14 días. Pero pasa lo mismo con el 7, con el 21, con el 28. Acá es todo un paquete de datos que están altos y se correlaciona un poco también con los metabolitos 1 y 2. Y hace que todas las sumas en realidad de todo ese ensayo 3 esté alto. Entonces, a mí me genera mucha duda porque puede estar llegando a distorsionar los datos. Si considerando un punto solo, si fuera solo el 14 que hay esa anomalía, yo acuerdo con el criterio, pero es todo el paquete para ese ensayo. Se equivocaron cuando aplicaron la dosis por hectárea, no hubo un error de aplicación en alguna de las aplicaciones, porque es coherente lo del día 7, 14, 21 y 28. Claro. Para los 3, para el compuesto parenteral, metabolito 1 y metabolito 2. Claro, justamente lo que usted señala es en el fondo lo que hay que mirar. Cuando nosotros tenemos estos datos, y le agradezco la pregunta porque es muy importante, cuando nosotros tenemos estos datos que vemos que están como fuera de contexto, ¿no?, se escapan del normal, tenemos que ir a mirar en profundidad el ensayo. Mirar todo lo que se registró, todo el tema que hubo, ver si hubo algún error de calibración de la maquinaria, ver si hubo algún dato climático que pudiera haber hecho realmente que fue fuera de lo común. Y ahí, solamente ahí, si nosotros encontramos que realmente hay una justificación técnica, se puede sacar el dato. Si nosotros no encontramos ninguna, vamos a decir, alteración o anomalía en la conducción del estudio, entonces tenemos que mantener el dato. Tenemos la obligación de mantenerlo porque entonces eso nos está señalando que hay una variabilidad. Tenemos que pensar que los ensayos se hacen, digamos, justamente para captar esa variabilidad que nosotros vamos a tener en campo. Entonces, bueno, usted lo que considera está ok. Sí, tenemos que mirar. Está bien, porque ahora sí me quedo más conforme, porque si estamos descartando de que no hubo variabilidad en la aplicación de dosis, no hubo variedad por cambios ambientales, entonces sí estoy de acuerdo en considerar ese muestreo, pero ese ensayo, pero si no se analizan todas las posibles causas, a mí me genera dudas. Sí, exactamente. Si me permiten, Amalia y Paulina, no tenemos que olvidarnos que estos son ensayos conducidos bajo buenas prácticas de laboratorio y que todo, absolutamente todo, está documentado hasta el más mínimo detalle. Entonces es muy fácil ir a los datos brutos y rastrear si hubo alguna equivocación. Y el hecho de que los 4 valores en los 4 puntos esté alto, habla de una consistencia, o sea, realmente apoya que el ensayo estuvo bien hecho. Si el valor alto hubiese estado en un solo punto, ahí yo dudaría que tal vez fue un error de registro, pongamos, ¿no es cierto? Pero están los 4 valores altos. Entonces, bueno, pero Ligia, podría ser un error de dosis de aplicación. Pero estaría registrado en los datos brutos. Bueno, pero hay que revisarlo. Y por esto esto se conduce bajo buenas prácticas de laboratorio. Claro, pero es por eso hay que registrarlo, hay que revisarlo. Revisarlo. Para estar bien seguro.
Ese En es un el objetivo BPL, de exacto. BPL, En un exactamente. BPL, el desvío del caldo de aplicación debe estar entre el -5 y el +10%, o sea, se controla mucho eso. Hay una realidad que los datos de residuos por su propia naturaleza son muy variables. Fíjense que el LMR es el promedio más 4 desvíos estándar, o aplican el factor de corrección, a veces supera 2 veces el punto, o sea, son datos inherentemente muy variables de por sí. Y por otro lado, qué importante es aplicar las buenas prácticas de laboratorio para este tipo de datos, ¿no? Porque estas variaciones que ustedes ven acá, fíjense, el 8 aplica una dosis de 28, está dentro del más menos 25%, dos aplicaciones 21 nos da 2,35, todavía mayor, ¿no? Estas cosas son normales de ver en los estudios, ¿no? Por eso, qué importante es la calidad del dato, porque la variabilidad intrínseca, la naturaleza de estos datos son variables, intrínsecamente variables, ¿no? Son cosas que se ven con mucha frecuencia en los estudios. Es importante también hablar que cuando uno trabaja bajo buenas prácticas de laboratorio, si los datos no están registrados como deben ser, eso puede llevar No a la sirve. invalidación. Puede El llevar estudio no sirve. exactamente, el estudio sea invalidado, porque estamos trabajando bajo buenas prácticas de laboratorio. Entonces todo está registrado. Es muy fácil ir para atrás y mirar paso por paso lo que fue realizado en el estudio. Justamente Ok, por eso muchísimas gracias. sí, es muy importante la visión científica en esto, porque alguien mira la herramienta y dice, ay, qué fácil esto, cargo los datitos, pero hay un montón de conocimiento científico, de golpe volver al estudio, es muy importante. Hasta es importante que hasta a veces la misma persona haga esto, ¿no? Para ese compuesto en todo el mundo, ¿no? Porque se acostumbra, ¿no? A ver cómo son los residuos en todos los casos. Hay mucho background científico que hay que aplicar cuando se usa esta herramienta. Trabajar con residuos requiere que las personas que trabajan con residuos tengan experiencia, porque la experiencia es lo que te da la criticidad frente a los resultados. A veces se ve gente con poca experiencia que saca conclusiones y bueno, por ahí son erróneas, justamente porque la experiencia te abre el ojo. Ayuda mucho. Te puedo hacer una pregunta, pero porque desconozco. Los caldos de aplicación, ¿esos se controlan también cuando se hacen estos estudios, estos ensayos supervisados? ¿Se controla la cantidad de principio activo del caldo para asegurar que la dosis es la adecuada? Exacto, se mide el caldo antes de la aplicación, se mide el remanente del caldo después, se dosifica el activo, se pesa con balanzas que están calibradas, con pesa patrón. Hay una serie de recaudos, yo no sé si Nilton sigue estando aquí en la audiencia, pero hay una serie de recaudos que si no se cumplen el estudio no puede ser BPL. Es muy importante todo eso. Perfecto, gracias. Sí, Amalia, buenas tardes. Yo estoy aquí. Si tiene alguna duda respecto de los requerimientos que nosotros tenemos que cumplir, acá estoy. Gracias. Era solo la intriga de saber que se controlaba todo, porque bueno, es una forma Sí, también de garantizar. Sí, nosotros tenemos que mirar todos los cuidados, especialmente con los gaps, envolviendo la cantidad de aplicación. Tenemos que hacer cálculos de eficiencia de aplicación
para probar que nosotros, por ejemplo, tenemos una eficiencia. En plan de estudios que nosotros elaboramos acá en Corteva, nosotros establecemos una eficiencia de aplicación de -5 hasta más 10%. Entonces, cualquier aplicación que se deriva abajo o arriba de este rango, nosotros excluimos el ensayo y reinstalamos una otra área para evitar problemas con la variación de resultados en lo final. Temos também especial cuidado com toda a validação da metodologia analítica para mirar se não há nenhum problema quanto aos porcentagens de recuperação e também quanto ao desvio que nós temos que aceitar e com o coeficiente de erro que é utilizado. Então, isto nos dá uma segurança maior de que todos os dados que são generados em GLP nos estudos podemos ter confiança que são rastreáveis e aplicáveis. También todos los implementos, toda la maquinaria e implementos utilizados para las mediciones, sean balanzas, jeringas, pipetas, probetas, todo lo que se utilice en el ensayo tiene que ser material que sea calibrado, que esté verificada que sus unidades de medida realmente corresponden a lo que estamos midiendo. Y dependiendo de la geografía que nosotros tenemos que usar estos equipos, hay una determinación que la empresa que se hace la calibración de equipo tiene que ser reconocida alguna metodología internacional de calibración y tiene que ser validado y reconocido por los órganos específicos de cada país. Por ejemplo, acá en Brasil tenemos que ter la certificación o calibración atestada por Inmetro, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. La calidad de los datos que se requieren en las regulatorias, ¿no? Es muy importante todos estos detalles que estamos hablando porque más con datos de esta variabilidad. Esto es una obligación, es mandatorio para ensayos regulatorios de residuos. No sé si hay más preguntas, no veo el chat. No, simplemente tanto Eda como Karina agradeciendo las presentaciones y no hay más preguntas. Bueno, quedamos a disposición, como se ha dicho, si les surge cualquier duda, inquietud, nos pueden contactar, pueden colocarlo ahí, ¿no? en el contacto de ICAS, donde hay para foro, y también tienen nuestros contactos también si pueden acceder a nosotros para aclarar cualquier inquietud. Vamos a estar felices de poder comunicarnos. Muchas gracias.